De la mano de Jesús, Evangelio Dominical y Meditación por Padre Hugo Montaño Terán, director de la Renovación Carismática Católica de Hermosillo, Sonora, México. Vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve y vende lo que tienes y sígueme. Basta que cualquier sacerdote, obispo o el mismo papa hable de la justa distribución de las riquezas para que se levante una ola de protesta o de falsas acusaciones. El Papa Juan Pablo II dijo una vez a los indígenas y campesinos de México: «La Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social». Frase admirable que resume el pensamiento de Cristo y toda la doctrina social de la Iglesia. En ella nos recordó que la propiedad privada no es un robo ni es contraria al Evangelio, y que la Iglesia admite su legitimidad, pero nos dice también que no es un valor absoluto, sino que debe estar ordenada al bien común. La riqueza, por lo tanto, no es un mal si la sabemos compartir, pero se convierte en un pecado de injusticia, en una poderosa fuerza esclavizante si no le damos una dimensión social. La escena del hombre rico que hemos escuchado hoy nos ha dejado sin duda un sentimiento de pesar. Fue un encuentro casi casual el de aquel hombre que corrió al encuentro de Cristo para preguntarle: «Maestro, ¿qué he de hacer para tener una herencia en la vida eterna?». En un primer momento nos sentimos conmovidos por esta pregunta. Nos impresiona gratamente la sinceridad y la generosidad de aquel hombre bueno y honrado. Cristo le responde que para alcanzar la vida eterna hace falta cumplir con los mandamientos de Dios y se los enumera. El hombre responde que siempre los ha observado, desde su juventud. Entonces Cristo lo mira con amor y le dice: «Solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, aquel hombre se entristeció y se marchó apenado, porque tenía muchas riquezas. Lo que comenzó siendo una escena feliz, concluyó con un triste final. De aquel hombre rico, el Evangelio no ha conservado ni el nombre siquiera. Fue una vocación fallida, un santo potencial, un ejemplo que hoy hubiéramos proclamado si otra hubiera sido su respuesta a la invitación del Señor. Para ser cristiano no basta ser bueno, honrado, en el sentido de observar los mandamientos de Dios. Hay una dimensión nueva que debe preocuparnos y es la generosidad del corazón a la cual Cristo nos llama.
El Evangelio es una vocación exigente que no se cumple con la sola observancia de los mandamientos. El cristianismo posee una dimensión social, muchas veces ignorada, cuando nos limitamos a un simple pietismo, entendida la fe como la simple práctica de los deberes religiosos. Hoy debemos preguntarnos con toda sinceridad, ¿cómo he adquirido los bienes que poseo y qué uso les doy? La injusticia del dinero radica muchas veces tanto en el origen como en la finalidad que le damos. Luego de la escena del hombre rico que se aleja entristecido, Cristo pronuncia una de las frases más duras del Evangelio. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Pero también dice Jesús que difícil es entrar en el reino de los cielos para quienes ponen su confianza en el dinero. No hay resentimiento en estas palabras. No son tampoco un insensato llamado a la lucha de clases, sino una seria advertencia para darle a las riquezas su verdadera dimensión social y cristiana. De acuerdo al pensamiento de Cristo, ¿dónde radica la esencial malicia del dinero? El peligro del dinero es que fácilmente vuelve egoísta al corazón del hombre, lo hace insensible al dolor ajeno, lo vuelve despreocupado de la suerte de los demás, lo priva del sentido de la justicia. El dinero es, además, intrínsecamente malo si se ha ganado a costa del dolor del prójimo o si es fruto de la injusticia o la explotación. Si yo gozo de comodidad, si tengo una buena cuenta bancaria, pero es a costa de haber pagado salarios insuficientes, no tengo ningún derecho al uso de esos bienes. En este caso ya no es cuestión de perfección, sino de justicia el restituir lo que no me pertenece. Pero ¿quién es capaz de reconocer que sus riquezas son el fruto de un pecado social? Muy pocos son los que tienen la valentía de reconocerlo y de actuar conforme a esa convicción. La reacción normal del rico ante las palabras de Cristo es ignorarlas. Tal vez sentirse entristecido y, en muchos casos, tildar de extremista a quien proclama la doctrina de Cristo acerca de las riquezas. Hermanos, aquel hombre rico se alejó triste de Cristo porque vivía muy apegado a sus riquezas. No era malo, observaba los mandamientos, quería poseer el reino de Dios, pero era esclavo de su dinero. Cristo nos quiere libres, que sepamos compartir y dar, no apegados a los bienes que pasan. Hoy, con toda la sinceridad de nuestro corazón, hagámonos esta pregunta. ¿Vivo esta disposición interior de generosidad, de renuncia? ¿Sé compartir mis bienes con los demás? Aprendamos a vivir como los primeros cristianos, en espíritu al menos, que nada consideraban como propio, sino que todo lo poseían en común. Solamente así, siendo libres interiormente, estaremos en camino del reino de Dios y lograremos la verdadera paz del corazón. El año de la fe. El Papa Benedicto XVI anunció para el año 2012 el año de la fe que se extenderá hasta el 2013. El Papa explicó que este año de la fe comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, y concluirá el 24 de noviembre de 2013 en la solemnidad de Cristo Rey del Universo, y también Año de la Fe por los 20 años de promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II es uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia. Se realizó entre 1962 y 1965, congregando obispos de todo el mundo. Produjo un cuerpo de doctrina que busca promover la fe católica, renovar la vida de los fieles, adaptar la liturgia y alentar la presencia de los laicos. Al anunciar el año de la fe, el Papa dijo que este tiempo busca dar un renovado impulso a la misión de la Iglesia para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual, muy a menudo, se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida plenamente. Este año de la fe, dijo el Santo Padre, será un momento de gracia y de compromiso por una cada vez más plena conversión a Dios, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con gozo al hombre de nuestro tiempo. Los detalles de este año de la fe serán explicados en los próximos días por Benedicto XVI a través de una carta apostólica. El Papa recordó luego en el Ángelus que uno de sus predecesores, el siervo de Dios, Pablo VI, también convocó un año de la fe similar en 1967 al cumplirse 1900 años del martirio de San Pedro y San Pablo.